4-2-1-3, donde en el doble contención en general nos encontramos con un volante mediocampista de mayor corte defensivo y otro con mayores posibilidades de salida. A veces no, pero tiene ese rasgo. Y en las bandas volvemos a aquello de, o si es un 1-4-2-3-1, bueno, pueden ser volantes creativos puestos a posición de banda con la posibilidad de venir hacia adentro, o porque por ahí no son tan profundos, tan verticales de tanto duelo, o el 1-4-2-1-3, donde ya los dos de afuera no juegan tanto como mediocampistas ofensivos, sino que son extremos naturales, y completás un cuarteto de ataque con un enganche y tres delanteros sostenidos por un doble volante de contención y obviamente con la línea de 4 defensores. Perfecto, gracias. A manera de complementar un poquito lo que preguntaba Paola, profe, como anécdota, para no estar sorprendidos el domingo, recuerdo que en Cochabamba acostumbrábamos a ir todos los jueves a la práctica, porque eran abiertas. Algunos técnicos no te dejaban, pero otros sí, ¿no? Ir los jueves, porque el jueves para el equipo el profesor, siempre el jueves paraba el equipo y no te sorprendías el domingo porque era lo mismo. Pero llegaba un momento donde ibas el jueves y el domingo había otro equipo. Y pasa que el profesor te decía, vengan, todos bienvenidos, ¿no? Amigos, todos son amigos. Pero resulta que, profesor vivísimo, el miércoles ya paraba equipo. Y el jueves era más para mostrar a la prensa y que lo vayan a contar todos en sus programas. Esta es la alineación. Y el domingo salía el equipo a la cancha, el que paraba el miércoles, ¿no? Entonces son estrategias que también tienen los técnicos que son válidas, profesor, ¿no? Para de alguna forma ahí marear un poquito a la prensa. Sí, ¿Dónde está el problema, profe, perdón, en que lo publiquemos, me parece, ¿no? Porque es información al rival. Mirá, a ver, si vos me preguntás a mí, lo que estaba ocurriendo en esa situación en particular que planteás, él o los entrenadores los estaban utilizando a ustedes con la mentira, con un fin determinado, ¿no? Personalmente me parece que no está bien, porque yo los estoy invitando, engañando, y la verdad que no corresponde en eso de tener un buen vínculo con el periodista, donde todos deberíamos saber dónde están los límites, cosa que no siempre ocurre. Pero mira, cosas que yo he hecho en algún momento. En el año 2019, el torneo que con Wisterman nos toca ser campeones, nosotros todo el torneo veníamos jugando 1-4-3-3, 1-4-1-4-1, la estructura madre que trazamos para ese proceso. Un lunes nos toca jugar con Guavirá en Cochabamba, que ganamos 2-0 una noche, y al fin de semana siguiente nosotros íbamos a La Paz a jugar con Bolívar. Entonces, terminado ese partido, yo le dije a mis futbolistas que para ese partido en particular íbamos a cambiar, para buscar sorprendernos. También por las virtudes que Bolívar tenía. Bolívar lo teníamos 3 puntos abajo en el torneo y para nosotros era muy importante ganarles porque nos íbamos a 6 o no perder porque manteníamos los 3. Entonces, esa semana, el martes no, pero miércoles y jueves, que fueron los días en los cuales pudimos trabajar más desde lo táctico, nosotros, por intermedio de la prensa, dijimos que los entrenamientos comenzaban 9:30. Pero nosotros a las 9 ya salimos a la cancha del complejo para, a modo de entrada en calor, trabajar desde lo táctico aquello que íbamos a usar el domingo. Digo, yo no les dije vengan a ver y nada, simplemente les dijimos que vengan media hora más tarde. Ustedes cuando habrán llegado nos habrán visto en la cancha ya con la parte que nos interesaba hacer hecha y preparar el partido de La Paz en esos momentos y obviamente en momentos posteriores, pero sin que ustedes pudieran ver desde lo táctico que nosotros íbamos a hacer algo diferente.
Y es más, y cuando fuimos a La Paz, en esa convocatoria, que recuerdo que siempre tenía que haber un sub-20 en cancha, que tenía que jugar un tiempo, y nosotros ahí teníamos en aquel momento a Seba Galindo y a Dani Pérez. Bueno, en la convocatoria que sacamos a la prensa por un pedido mío, bajamos a uno de ellos, al no estar uno, y efectivamente iba a jugar el otro, no había por dónde perderse, y también no pusimos a un futbolista importante nuestro, un defensor, Ismael Venegas. Claro, yo pensaba, digo, si el rival está buscando la información, o la busco yo, recibirá algo, intuirá algo y podremos quizás sacar una ventaja. De hecho, cuando salió el equipo a la cancha, yo les pedí que se pararan 1-4-3-3 como siempre, y ese día nosotros jugamos con Galindo por un lado, con Aponte por el otro, con 3 volantes. Serginho jugó de punta, en el medio jugaron el Camba Ortiz, Tonino y Pochi, y arriba Gilbert y Serginho de punta, que Serginho es un gol de zurda, tal vez te acuerdes, en el arco de la tribuna, no donde está la gente de Bolívar, sino donde va la gente de Die Strongest. Y nosotros los sorprendimos, nos pusimos a ganar, tuvimos para liquidarlo, y en el segundo tiempo nos empata el Conejo Arce tiro libre, en un partido para nosotros muy, muy positivo. Pero bueno, digo, a veces buscamos esas cosas, y ahí tenés un ejemplo donde hasta las cosas que por ahí tratamos de hacer para ver si podemos sorprender, evitar ser sorprendidos, sacar una pequeña ventajita. A la postre nos llevamos un empate de La Paz, al final del torneo, bueno, a Bolívar al final creo que le sacamos algún punto más que 3, pero fue bastante apretado hasta la última fecha, y todo aquello por ahí formó parte de la estrategia, ¿no? Que no es la estrategia de un plan de juego, sino que es la estrategia que va por fuera, que también es tan importante para desarrollar un proceso y lograr objetivos. Profe, la importancia de lo que es el identificar un sistema para el periodista, ¿no? Porque incluso para la misma transmisión, no siempre te toca transmitir equipos que conoces. En el caso, digamos, de Cochabamba, Wilstermann de memoria, ¿no? Por su fisionomía, sabes quiénes son, o de Bolívar en La Paz, lo propio, en Santa Cruz Oriente, Blooming, pero muchas veces te tocan equipos que no conocen los jugadores, pero tienes que tener la capacidad de identificar rápidamente un sistema de juego, y ya tienes una nómina también más o menos armada, y te ayuda bastante. La primera foto, profe, antes de que empiece el partido, muchas veces me ha ayudado a identificar el sistema. ¿Es así? La primera foto de cómo se para el equipo antes de que empiece el partido ya te marca el sistema, o no siempre sucede eso? En sus equipos, le pregunto. Bueno, primero, ustedes como periodistas deportivos y que trabajan por ahí en el mundo de la primera división o primera, segunda asociación, en el mundo que se mueven, tienen la obligación de conocer a los futbolistas, de muchas veces tener información de ellos para vertirle al público. Acá pasa mucho en Argentina de sus equipos anteriores, de algún logro profesional, o sea, información que muchas veces aquel que está del otro lado no es significativa, pero son datos de color que suman. Cuando vos conoces a los futbolistas, sabés en qué posiciones se desenvuelven habitualmente, y eso te da una ventaja. Y después, sí, generalmente, digo generalmente porque yo recién te contaba un ejemplo de un momento en particular donde yo paré el equipo en la cancha de una manera, y cuando la pelota salió a rodar, cuando salió por primera vez afuera, ahí reacomodamos y reconvertimos aquel sistema 1-4-3-3 en 1-3-5-2 para atacar y 1-5-3-2 para defendernos. Generalmente sí, la primera foto es, y más cuando conoces los futbolistas y los ves ubicados en los lugares. De todas maneras, yo no me la jugaría y esperaría el desarrollo de los primeros minutos de juego para poder corroborar que esa foto inicial termina siendo lo que está pasando. A veces hay que poner la mente a trabajar antes que la lengua a funcionar, y eso te termina dando o más credibilidad o menos credibilidad. Y es solamente una cuestión de 5 minutos. Es esperar un poco para ser preciso. Gracias, profesor.
Continuamos con la exposición estrategias que emplean los entrenadores de fútbol. Y también quiero agradecerle al profesor Cristian Díaz que nos ha facilitado un material para poder mostrar. Tenemos videos. Voy a compartir la pantalla nuevamente para que podamos observarlos y el profesor nos pueda explicar un poquito acerca no solo de sistemas, sino los funcionamientos, ¿no? El cómo ejecutar una idea de juego del entrenador. Por ejemplo, profesor, no sé si corremos video y nos va comentando también. Bueno, parar un cachito. Sí. Dame un segundito. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Y digo, cuando hablamos de estrategia, el término estrategia tiene que ver con, vamos fuera del campo de juego, con un plan de acción, ¿sí? A mediano, a largo plazo, donde tenemos que organizar una temporada, planificar un proceso. Dentro de esa estrategia está planificar un lugar de entrenamiento en una pretemporada, las actividades que se desarrollan, de la manera que se desarrollan. El mercado de pases es parte de la estrategia, en el armado de un equipo que queremos o quisiéramos tenga determinadas características, determinados futbolistas. Entonces, la gestión del grupo humano, porque hay una parte muy importante de la cual se habla poco, pero que es muy importante, que es la gestión del recurso humano. No nos olvidemos que nosotros estamos trabajando con seres humanos que son futbolistas. Hoy, tal vez por redes sociales, tal vez por mucha masividad de la opinión, por mucha pluralidad de voces, nos encontramos, al menos en mi país, que hoy lo hablaba justamente con un futbolista. Cuando yo era chico, hasta el futbolista, yo soy de una ciudad que es Berazategui. Berazategui tiene un equipo que juega generalmente en cuarta categoría de Argentina. Lleva gente, tiene su estadio, pero un equipo zonal, digamos, que no ha podido llegar más alto hasta hoy. Pero yo me cruzaba un muchacho que jugaba en la primera de Berazategui y lo veía con admiración. Era un futbolista profesional. Imagínense con los futbolistas de primera división. Hoy, creo yo, con toda esta pluralidad de voces, insisto, en mi país no tengo tanto el conocimiento en Bolivia, se habla de una manera muy despectiva, muy irónica, a veces mal educada, de los futbolistas. Hoy que trabajan poco, que son vagos, que viven de noche, que viven de joda, que ganan mucho dinero. Se hablan de muchas cosas malas y de una manera fatal. Y los futbolistas son seres humanos que tienen su familia y a veces ellos pagan justos por pecadores. Seguramente habrá un montón que hacen las cosas mal, pero habrá muchísimos más que han resignado muchísimas cosas y lo siguen haciendo, ¿sí? Para consolidar su sueño, desarrollarse en la profesión y por sobre todas las cosas intentar, algunos lo logran, otros no, intentar darle a sus familias un bienestar mejor que el que pudieron tener ellos cuando eran niños. Esto para mí vale la pena aclararlo, repito, porque cuando escucho que se habla de los futbolistas hasta con malicia, bueno, yo alguna vez jugué a la pelota, alguna vez fui futbolista y obviamente que no me agrada, pero es un comentario aparte. Entonces decía el tema de las estrategias que muchas veces tienen que ver con la gestión de grupo, la gestión de los recursos físicos, los recursos emocionales de nuestros futbolistas, aparte de si tenemos una buena cancha de entrenamiento, una buena logística para viajes, para pretemporada. Todo eso también forma parte de la estadística y después en lo que tiene que ver con el juego propiamente dicho, la estrategia, tiene que ver con el modelo de juego, tiene que ver con la preparación física, técnica, táctica y emocional. Era un párrafo que te quería hacer porque la palabra estrategia muchas veces hay gente que la usa cuando algún equipo, todos trabajamos la pelota detenida, utiliza la palabra estrategia en ese momento y no estoy tan convencido de que sea correcto utilizar esa palabra para describir el trabajo de pelota detenida. Yendo a lo que estamos viendo, a ver,
el fútbol tiene dos momentos en cuanto al análisis, digo, ¿no? Si querés, déjalo correr, vamos viendo. Tiene la fase ofensiva de un equipo, la fase defensiva y las pelotas detenidas. Las pelotas detenidas son los dos momentos que se desarrollan sin tener la pelota en movimiento y que son analizados por nosotros los entrenadores. La fase ofensiva, según los entrenadores, pero desde mi óptica, tiene 4 momentos. ¿Sí? Que tiene que ver con la salida, ¿sí? La salida, como podemos ver acá, yo estoy analizando a Bolívar en este caso, que juega con Agropecuario, y en este video podemos ver cómo este equipo intenta salir desde su saque de meta, con diferentes situaciones que yo voy viendo y las voy tomando como patrones. ¿Sí? El saque de inicio del arquero, marcamos a los defensas, si juega con un volante de contención, cómo este se mueve, cómo se desarrollan, si buscan asociar, si lanzan directo. ¿Sí? Ahí podemos ver un poco en este caso, mira, tenía un saque de inicio particular que lanzaban, pasa mucho en esta categoría, también si lo encontramos, lo mostramos a los futbolistas para estar precavidos en esto. Hay equipos que en su cancha, sobre todo los saques de banda, los juegan muy rápido porque los alcanzapelotas le tiran el balón muy rápido y también estamos obligados a analizarlo. No le desplaya este todavía, Adri. En la parte ofensiva, como decía recién, hablaba del saque de meta como una fase a analizar, los reinicios de juego, que tienen que ver cuando ya la pelota está en movimiento y es recibida por los defensores centrales, y ahí analizamos nosotros si tiene algún patrón marcado que valga la pena ser analizado. Después tenemos el ataque organizado, cómo elaboran ellos sus ataques, a veces son más directos, si llegan con mucha gente al área, si son un equipo que va mucho por afuera, si buscan mucho juego interno, como para citar algunos pantallazos. Y luego el último ítem es las transiciones ofensivas. Hay equipos que dejan descolgados futbolistas en zonas ofensivas para contragolpear, otros que repliegan todos y salen a espaldas de los laterales con un lanzamiento, otros que lo buscan hacer de manera social. Pero tiene 4 momentos. ¿Está bien? Dentro de la fase ofensiva, la salida de meta, los reinicios, el ataque elaborado u organizado y las transiciones ofensivas. Y en la parte defensiva, lo que analizamos es cómo el equipo presiona al rival en el saque de meta, cuando yo inicio el juego, cómo el equipo rival vuelve a presionar en un reinicio de juego. Algunos lo intentan hacer con el bloque bien alto, otros lo hacen en 3/4, algunos repliegan y te esperan en mitad de campo, que es un patrón que te ayuda a preparar el partido la semana anterior. Después, cómo defienden, y cuando digo cómo defienden, cómo se comportan él o los volantes que juegan por el medio, cómo se comportan los defensores centrales, si salen mucho a banda a respaldar a los laterales o si no, si nos encontramos una defensa que a la hora de ser atacada se planta en la puerta del área buscando dejar a los delanteros en fuera de juego, si cuando vos le ganás el fondo para desbordar, ocupan bien los espacios en zona de rebote, si los laterales cierran bien o las pelotas cruzadas los complican, diferentes aspectos del juego. Y por último, las transiciones defensivas. Hay equipos que no atacan con sus laterales y cuando vos recuperás te encontrás con 4 defensores plantados más algún volante, por lo tanto es difícil transitar rápido la cancha. Otros equipos que te atacan con los 2 laterales al mismo tiempo y dejan los 2 centrales muy abiertos y un volante central y te defienden con 3 una transición, por lo tanto si le despegás a espalda de los laterales puedes tener más posibilidades, pero ese es el desglose que solemos hacer los entrenadores de los diferentes momentos del juego en donde buscamos patrones. Y cuando digo buscamos patrones es no solamente mirar el último partido, porque nosotros, si yo, por ejemplo, hoy juego con San Telmo y yo voy al último partido, San Telmo el último partido juego de visitante, por ejemplo. Y los equipos generalmente de local y de visita, algún matiz diferente desde la posesión mayor o menor lo suelen tener. Entonces vamos no solamente al anteúltimo partido, sino también alguno más atrás, y aquellos que trabajamos con una plataforma de
de análisis que se llama Waica, por ejemplo, que es el caso nuestro, que trabajamos en esa plataforma, también tenemos la posibilidad de acceder a partidos anteriores, a cortes en fase defensiva, fase ofensiva, y tener un pantallazo mucho más grande, independientemente de la duda de si me va a jugar con un sistema táctico o con otro diferente. Gracias, profesor. ¿Me escucha, profesor Cristian? Bien, Adri. Perfecto. Acá estamos con otro video, profesor. Este es en fase defensiva, marcamos con diferentes colores a los defensores en esta acción del minuto parálisis de 29:44. Lo que yo estaba marcando ahí era que el extremo derecho del equipo que me tocaba enfrentar tenía un regreso tardío, y eso nos podía permitir a nosotros, si pasábamos rápido con el lateral, poder generar superioridad numérica por ese sector. Diferentes cosas que ustedes están viendo por ahí, imágenes de fútbol con flechas, con dibujos, que por ahí no se pueden entender. Esta acción del minuto 25:07 entre Bolívar y Almirante Brown muestra exactamente lo mismo. Entonces, al ver que se repite una situación con un jugador determinado, lo consideramos patrón de juego. Estas que aparecen los círculos amarillos grandes tienen que ver con los lados opuestos a la jugada, que son una parte generalmente vulnerable por todos los equipos. A veces los lados opuestos los podemos encontrar de manera interna porque delanteros de banda o volantes de banda no cierran bien los espacios centrales, y otras veces cuando los equipos ofrecen una basculación muy marcada hacia el sector de la pelota, nos encontramos con el lado opuesto externo. Entonces, ahí es donde en la semana podemos intentar reproducir aquello que creemos que nos podemos encontrar, generando una ejercitación determinada desde lo técnico-táctico para que el futbolista ya vaya visualizando aquello que pueda encontrarse. A veces, más allá de trabajarlo, el futbolista lo puede reproducir porque se dio y en el momento eso lo visualizó. Otras veces no se da, pero siento desde nuestro lugar que tenemos la obligación de vertirle al futbolista siempre la mayor cantidad de información posible para que ellos tengan también la mayor cantidad de herramientas posible. Bien, gracias. Estamos en otra de las diapositivas, transiciones defensivas, profesor. Bien. Como les decía, acá vamos a ver cómo Bolívar, cuando atacaba y perdía la pelota, veíamos que era una defensa que no retrocedía ante la posición, y que si nosotros podíamos atacar con rapidez las espaldas de los defensores, podíamos hacerle daño. Fíjense, tienen gente en ataque, el rival les recupera, la defensa no busca recuperar con rapidez los espacios a sus espaldas, y encontramos en esta situación un patrón determinado de posible ataque vertical y directo en una transición ofensiva nuestra, defensiva de ellos. Transiciones defensivas, lado opuesto ahora, profesor. Bien, lo que te decía anteriormente, aparecen unos círculos amarillos que van a ver. La pelota estaba sobre el sector derecho de la defensa de Bolívar y veíamos el número 11 Díaz, que era el volante de banda izquierdo, y notábamos que cerraba mucho el campo de juego. Y cuando la pelota iba para el otro sector, el extremo derecho retrocedía menos, lo hacía en retardo. Dos situaciones muy, muy marcadas que este equipo tenía. Y nosotros trabajamos esa semana para intentar, de un lado, atacar con nuestro lateral, nuestro extremo, de manera rápida, porque si lo haces lento, el rival se reposiciona y te reduce los espacios. Y del otro lado,
que nuestro lateral izquierdo se sumara rápidamente al ataque para asociar con el extremo y buscar generarle un 2 contra 1 al lateral. A veces, repito, el lado opuesto puede ser un lado opuesto interno, como en el caso del un lado opuesto externo, como el caso de Díaz, cerrando mucho y posibilitando la trepada de nuestro lateral. Otras veces puede ser un lado opuesto interno, porque el extremo no cierre mucho. Son patrones que muchas veces van ligados, independientemente de la petición del entrenador, a la característica de los futbolistas. A veces los entrenadores le pedimos algo a algún futbolista y tenemos jugadores que tienen mucha mayor contracción a lo táctico, mucha mayor disciplina, y otros que por ahí tienen menos disciplina y ahí aparecen esos huequitos que a veces tratamos de aprovechar de manera favorable a nosotros y que cuando nos lo aprovechan en nuestra contra, los sufrimos también. Acá vemos la imagen esta del minuto 0:17, 18 segundos, como Duarte, el extremo derecho, queda bastante subido y el espacio hacia la banda lateral para que el lateral izquierdo mío pueda subir es un espacio bastante aprovechable, por decirlo de alguna manera. Gracias, profesor. Estamos con presión. Dale, acá veíamos cómo Bolívar intentaba presionar a los rivales en el saque de meta. Vamos a ver que ponía 2 futbolistas en la puerta del área, los 2 extremos cerrados y el doble contención bien posicionado. Y después en los reinicios rivales, un equipo con un bloque medio que se iba subiendo, con la posibilidad de que los extremos salten sobre los centrales también, como vimos en la segunda acción. Un equipo que defendía en el bloque medio, que no nos iba a presionar casi nunca. Marcamos la posición del doble volante de contención y la cercanía con con el sector central de la defensa. Acá lo tenemos. Los 2 puntas en 3/4 de campo, los bandas tapando pases intermedios, el doble contención bien posicionado, y a partir de ahí nosotros sabíamos que los primeros 30 metros de la cancha los íbamos a poder progresar o avanzar, pero cuando nos metiésemos en campo rival era muy posible que nos encontráramos con entre 9 y 10 futbolistas buscando neutralizarnos, y también que si aparece el video de transiciones ofensivas, Bolívar es claramente un equipo que busca recuperar el bloque medio para transitar rápido el campo de juego. Justamente estamos con transiciones ofensivas, profesor. Acá yo todavía estoy viendo presión, ahí está, perfecto. Ahí te aparece el bloque bajo, recupera y buscan ser verticales con pocos toques para llegar con 3 futbolistas lo más rápido posible al área rival. Tiene connotación su presión en bloque medio, bloque bajo, con la característica de las transiciones. Acá lo mismo, lo atacaron contra Almirante Brown, pocos toques, no mucha elaboración de juego y búsqueda de ser directos. Esta es otra más, un centro del equipo rival, recuperan la pelota por reducción de espacios, no por presión, y Sánchez corriendo a espalda del lateral para buscar finalizar con el centro delantero por dentro. Esta, si no me equivoco, es un gol con Racing de Córdoba. Iban ganando 1-0, recuperaron. Hay un pase previo y una devolución, pero fíjate en el lado opuesto cómo aparece el banda derecho ganando otra vez la espalda con espacios y definiendo. Es ahí donde nos apoyamos. Para esto, repito, hay que mirar partidos, que por ahí mi recomendación también para ustedes periodistas es mirar fútbol, mirar muchos partidos. El mirar partidos te va a dar la posibilidad de conocer indefectiblemente. Si uno mira, no hay forma de no conocer dibujos tácticos, características de futbolistas, y cuanto más información ustedes tengan
si un futbolista es ambidiestro, si puede jugar por las dos bandas, si un central derecho juega por izquierda porque maneja la pierna izquierda, si un lateral izquierdo es diestro y recorta mucho para adentro, si los volantes de contención manejan los dos perfiles. Cuanto más vean, más van a conocer, y repito, mucha más credibilidad van a tener, porque el conocimiento es lo que termina dando credibilidad. Perfecto. Ataque, profesor. Dale. Ahí, como dice, ataque a partir de saque de banda. Habíamos visto que era un equipo que en los saques de banda buscaba a partir a veces de asociación de generar un ataque. Veamos 4 futbolistas en la zona del saque de banda y entre 2 y 3 futbolistas dentro del área. Buscaban juntar algunos pases, resolver rápido para centrar. Hay otros equipos que a partir de un saque de banda directo, porque tienen un muchacho que tiene la capacidad de sacar largo y fuerte, también generan. De hecho, nosotros somos un equipo que a partir de uno de nuestros futbolistas tenemos esa posibilidad. Y con una simple imagen como la que acabamos de ver, porque no hace falta poner 10 imágenes, solamente con 1, 2, /3, nos damos cuenta de que ese equipo nos puede intentar hacer daño con el saque de banda. Mirá, mitad de cancha, saque corto, un volante que la pone larga, y ya otra vez tenés una posibilidad de asociación para centrar rápido, y todo nació en un saque de banda. Y esta tercera ocurre lo mismo. El número 7, el número 10, el lateral, 3, 4 muchachos en un sector para buscar centrar rápido a partir de pocos pases, asociar y atacar. Y también convirtieron un gol. Tenés 3 futbolistas jugando, un cuarto que se acerca, buscan asociar, si bien tienen algo de suerte en la parte final de la acción, pero, insisto, el patrón de los 3 o 4 futbolistas intentando asociar y buscar meter la pelota en el área era una clara muestra de que teníamos que estar atentos, porque al margen de haber marcado gol, habían podido generar situaciones de gol en base a este tipo de situaciones de costado. Esto que señalaba antes, reinicios, profesor. Bien. Como ellos reiniciaban el juego, como decía anteriormente, una cosa es el saque de meta y otra cosa es un intento de progresión. Aparecen los volantes de contención, movimientos, la búsqueda del lado a lado, el extremo bien abierto, el lateral que está pasando, el enganche acercándose a la zona de la jugada González. ¿Sí? Características de este equipo que nos tocó enfrentar. Y en ese caso, un lateral izquierdo que trepaba mucho la banda, si bien ese día no terminó jugando, porque cuando vimos la formación no estaba, pero habíamos visto que mayormente había jugado, tuvo una lesión para ese partido, y no tocó jugar. Un reinicio largo a banda, con el lateral subido, otra vez el 10 González que se vuelve a acercar a la zona de juego, por creativo, dinámico, que golpea con las 2 piernas, y ya encontramos con que él asociaba de un lado, asociaba del otro en estos reinicios. A partir de un pase corto, una línea de 4, González cerca de la jugada, el extremo abierto, el 9 llegando al área y Sánchez, el extremo izquierdo en este caso, cerrando el sector de ataque. Diferentes situaciones que fuimos encontrando para saber o intentar protegernos ante estas situaciones del rival, que, como dije anteriormente, muchas veces en la semana generar las ejercitaciones para prepararte para este tipo de cosas y que el futbolista reciba la información en el campo de juego, en la pizarra, en la imagen, y que llegue al partido lo más armadito posible. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Si hay consultas, por favor, levanten la mano o puedan abrir su micrófono directamente para que el profesor también pueda
atender sus preguntas. Quería poner, primero, Santiago Grigoriú, vamos contigo, por favor. Buenas noches, profe. Quería consultarle, por ejemplo, cuando existe una diferencia importante en cuanto a presupuesto y calidad individual entre dos equipos, por ejemplo, a usted le tocó con un Wilstermann en crisis enfrentar a equipos como Bolívar, que siempre están en lo más alto del fútbol. ¿Qué aspectos tácticos consideraría más importantes para poder equilibrar el partido y aumentar las posibilidades de competir? Hola Santiago. Y aspectos tácticos, todos aquellos que considere patrones del rival. Buscar cómo neutralizar sus fortalezas y cómo usufructuar en beneficio nuestro las debilidades. Que todos los equipos, por más fuertes que sean, tienen debilidades. Hasta el Paris Saint-Germain, que es el hoy mejor equipo del mundo, seguramente tiene debilidades, y por eso el Bayern Múnich le convirtió 4 goles en París en la semifinal. Pero a veces hay situaciones que son intangibles, que muchas veces se equiparan o pueden intentar equiparar situaciones presupuestarias. Y ahí tiene que ver mucho la gestión interna, la conducción. Yendo a ese ejemplo que vos ponés de Wilstermann del 2023, nosotros éramos un equipo que a lo largo del año en general casi no cobramos, que mis futbolistas casi no cobraban. Sin embargo, ese equipo no hizo un paro en todo el año. Y digo, mucho habrá tenido que ver la gestión interna que pudimos ejecutar para que el plantel dentro de la crisis pudiera seguir compenetrado y creyendo en que la solución la teníamos nosotros a partir del campo de juego. Y como eso se dio de esa manera, terminamos redondeando aquel año que todos recuerdan seguramente. No siempre se da, porque de repente se encontró un grupo de personas que le salió fácil pensar y sentir de la misma manera. Otras veces eso no pasa, y no quiere decir que siempre nos va a salir bien o nunca se puede hacer. A veces hay cosas que se conjugan y la cosa funciona, a veces no se da de esa manera. Pero de lo táctico, si vos enfrentás a un equipo, cualquiera sea, la obligación que tenés como entrenador es evaluarlo de principio a fin, desglosarlo, desmenuzarlo, comprenderlo, para que tus futbolistas tengan la mayor cantidad de posibilidades. Después depende de ellos, depende de no solamente de su estado emocional que no se ve, sino de la jerarquía que el futbolista pueda tener para sobreponerse a una situación más benévola o más complicada. Gracias. Manuel Rojas, por favor. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, profe, buenas noches. Una consultita, profe. Ustedes de los técnicos que ponen un marcaje especial para un jugador con ciertas características, y cómo usted, digamos, contrarrestaría a un jugador que es muy bueno, digamos, ejemplo, Pato Rodríguez, que lo tuvo usted en su plantilla, para que no lo marquen, para que sea más diferencial y rinda como usted espera que rinda, profesor? Bueno, generalmente no pongo un marcaje especial, digamos una marca personal, una marca hombre a hombre, no lo he hecho nunca. Sí, lo que he hecho es, por ejemplo, como dije, el ejemplo de Cristian Machado aquel día, buscar una característica de un futbolista que me permita solventar una situación determinada. Eso es desde lo individual. Y otra posibilidad que a veces encontramos los entrenadores es de, en un sector, te doy un ejemplo, viste que existen los mapas de calor, que para nosotros son importantes, donde te muestra por dónde se desarrollan más los jugadores y también los equipos, y por ahí encontramos equipos que son equipos que se desarrollan por banda derecha y son muy fuertes por banda derecha y casi que no atacan por izquierda, porque el extremo izquierdo es diestro y no es profundo, y el lateral izquierdo no pasa al ataque. Entonces es un equipo más profundo y más incisivo por la derecha. A veces lo que hacemos es, cuando nos encontramos con estas situaciones, buscar nutrir ese sector del campo de manera táctica, ocupando espacios,
trayendo más gente de la nuestra para que el rival se encuentre con menor cantidad de espacios y ante la menor cantidad de espacios siempre es más difícil resolver. Esa es una de las cosas, una de las cuestiones que también desde lo táctico muchas veces hacemos y que, vuelvo al inicio de la charla, son las desventajas que ustedes los periodistas tienen porque no saben qué es lo que nosotros estamos pensando o queriendo hacer ante un partido. Gracias, profe. Por favor. Gracias, Emanuel. Santiago Ballesteros, por favor. Si deshabilitamos el micrófono. Preguntita. Muy buenas noches. Sí. Cuando, digamos, una persona, un equipo tiene sus posiciones, no encuentra posiciones posibles que hagan contra su posición y que le haga encontrar más espacios o para centrar el balón incluso, o para tener más oportunidad de meter goles, ¿cómo encuentra las posiciones exactas para contrarrestar a un equipo? A ver, Santiago, me decís, si hay un equipo que ofrece pocos espacios, está con el bloque bajo, digamos de alguna manera, y no ofrece muchas posibilidades de encontrar espacios para atacarlo. Sí, exactamente. Y bueno, ahí te lo resumo de la siguiente manera. Es mucho más fácil destruir que construir. Y cuando te encontrás con un equipo que te ofrece esas características, necesitas de mucha precisión, de mucha movilidad, de poder mantener la amplitud del campo y en un punto determinado el factor individual, el duelo individual que tu futbolista pueda ganar, y ahí entra a tallar lo más importante, una gambeta, una pared, el engaño que tiene el fútbol. Y eso no todos los futbolistas lo pueden hacer, pero muchas veces esas estructuras tácticas, esos cerrojos defensivos, se rompen a partir del factor individual. No tanto desde lo táctico, sí con algunas premisas, como te decía recién, manteniendo la amplitud para tratar de que los futbolistas rivales estén lo más distanciados posibles, que no siempre lo lográs, pero se necesita del desequilibrio individual, ¿sí? Para poder romper estructuras de 1-5-4, por decir algo, 1-4-5, con bloque bajo, donde prácticamente no hay espacio. De hecho, a nosotros el fin de semana nos tocó un equipo así que nos jugó acá, y si bien fuimos superiores, no pudimos marcar el gol que nos diera el partido. No le encontramos la vuelta, si bien generamos la amplitud, nos faltó tener profundidad con nuestros dos extremos, que si bien hicieron un trabajo correcto desde la función del recorrido, del posicionamiento, no pudieron ser lo determinante que nosotros necesitamos, y bueno, la postre del partido terminó 0-0. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Brian Ruiz, con tu pregunta, por favor. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, profe, ¿cómo está? Bueno, le quisiera preguntar, ¿cuál sería su planteamiento como director técnico si es que un jugador en los primeros minutos de un partido se hace expulsar? Es una buena pregunta. Generalmente los entrenadores no trabajamos esa situación. Muy esporádicamente la trabajamos. Y yo, cuando he sufrido esa situación, me he desenvuelto de dos maneras diferentes. Manteniendo la línea de 4 defensores, dejando 4 futbolistas en el medio campo y un delantero. Esa te aleja del arco rival, pero te protege. Y otra alternativa es mantener la línea de 4 defensores, 3 volantes en el medio, que tienen un recorrido muy grande a lo ancho de la cancha, y que seguramente en algún momento del segundo tiempo no menos de 2 de ellos tienen que ser sustituidos por el desgaste que realizan, pero manteniendo 2 delanteros, para tratar de tener atraídos al menos a 3 defensores rivales. ¿Se entiende? Defender con 7, obviamente con la ayuda de estos 2 futbolistas, pero también generarle al rival una preocupación, porque estos futbolistas en una transición, en un desmarque, pueden hacerles daños, tirar el equipo hacia atrás y poder convertir.
te repito, no es algo que se entrene mucho por los entrenadores, pero cuando me ha tocado resolverlo, lo he resuelto de esa manera. A veces con mejor resultado, a veces con peor resultado, porque en definitiva ese 1-4-4-1 o ese 1-4-3-2 no termina teniendo un jugador de menos y la complejidad de tener un futbolista de menos. Si el equipo rival sabe usufructuar a ese futbolista de más que tiene, es muy difícil de controlar. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Brian. Yamil Casis, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, profe. Sí, quisiera consultarle sobre todo, al inicio de la reunión mencionó sobre todo que acá en la altura, sobre todo en La Paz, se juega de distinta manera y en el llano de otra manera. Siempre tuve la duda de cómo los entrenadores o usted podría hacer que un equipo pueda jugar también ofensivamente en la altura y también en el llano. O sea, me explico, que su equipo sea protagonista en los dos circunstancias del partido, tanto en la altura como en el llano, porque sabemos que en el fútbol boliviano, cuando salen, digamos, de La Paz o van a otro país a jugar Copa Libertadores o Americana, no traen algunos buenos resultados. ¿Cómo podría hacer eso para que se cambie también esa mentalidad acá en el fútbol boliviano? Bueno, a ver, es un tema delicado porque en tu país es muy difícil hablar del tema de la altura. Y cuando digo tu país, también saben que yo tengo a mi mujer que ahora me está acompañando acá en Argentina con Benjamín Nene Cochabambino. Entonces, si bien soy cauto, tengo como el derecho moral para opinar, igual siempre lo hago desde el respeto. Al margen de la situación de altura, que hay estadísticas, yo digo, es ir a las estadísticas y los números son fríos y son la realidad absoluta de lo que ocurre, y después quien quiera debatirá si influye, si no influye. Yo en ese punto no voy a entrar. Creo que tiene que ver mucho con las diferencias de los equipos bolivianos respecto a otros países, sobre todo los más fuertes de Sudamérica, que cuesta mucho competir porque los equipos muchas veces son mejores, si bien cada tanto hay algún equipo boliviano que logra hacer gestas heroicas y grandes partidos, porque las condiciones las tienen, pero no siempre las pueden desarrollar. A veces les sale esos grandes partidos, muchas veces no. Repito, porque hay una diferencia en la jerarquía del futbolista, en el desarrollo físico, en la estructura física muchas veces del futbolista, y también tiene que ver con, diría yo, el día que el fútbol boliviano o el mundo del fútbol boliviano se convenza de desarrollarse, se convenza de que lo pueden hacer de una buena manera. Es un tema, digo, estructural, es un tema emocional, es un tema mental. Cuando eso ocurra, y este cambio que estamos viendo en la selección, con jugadores más jóvenes, con un desarrollo de mejores partidos fuera de Bolivia, independientemente del resultado, cuando todo el mundo del fútbol boliviano se convenza, yo creo que las posibilidades van a crecer, porque va a haber futbolistas mejor formados, porque tal vez la liga en algún momento, que tanto se habla de la velocidad con la que se juega, que es bastante lenta respecto a otras ligas, cuando haya una evolución, tal vez Bolivia tenga, Dios quiera, mejores posibilidades. Pero mientras tanto, yo estoy seguro que cuando a Bolívar el otro día le dijeron que tenía que ir a hacer de local a Santa Cruz de la Sierra contra Independiente Rivadavia, Bolívar lo vio como una malísima noticia, y estoy seguro que Fluminense lo vio como una excelente noticia para intentar clasificar a octavos de final, cosa que terminó ocurriendo. Muchas gracias, profe. Selmar Andia, por favor, tu pregunta. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Cristian. Una pregunta más que todo de planeación de la temporada. Muchas veces al inicio de la temporada varios directores técnicos pueden cerrar el plantel
no contando con algunos jugadores importantes en posiciones específicas. Por ejemplo, digamos, el Bolívar, estas temporadas que ha tenido varios cambios en las formaciones defensivas, principalmente en los laterales, puntualmente, donde se han intentado varios cambios con jugadores como Luis Paz, José Sagredo, Jesús Sagredo, Clayson Freita, donde no todos terminan de rendir correctamente. Y mi pregunta sería, ¿cómo un periodista podría cuestionar, digamos, ese tipo de, esa falta de consolidación de un jugador en una posición determinada, siendo tan determinante como la de un lateral? Más que todo sin el ánimo de criticar con malicia las decisiones de un director técnico con respecto a la planificación. Lo puedes hacer de la manera que te parezca, entonces en cuanto lo hagas con el respeto que, por ejemplo, te has expresado recién con tu pensamiento de un lugar puntual en la defensa de Bolívar. Tal vez vos creas que o Paz o Sagredo, o uno o el otro, por ahí no tienen el rendimiento adecuado que se espera para una posición determinada, en este caso en Bolívar, y lo podés ir argumentando con datos estadísticos, en base a pases realizados, que esos son datos que uno puede averiguar y encontrar en muchos lugares de internet, de duelos aéreos ganados, de duelos aéreos perdidos. A veces, yo creo, por ejemplo, y yendo por ahí a los Sagredos, que los tuve a los dos en 10 troques, he leído muchas veces cosas muy negativas sobre ellos, ¿no? Futbolísticamente hablando. Y la verdad que yo no los vengo siguiendo a ver cuán bien o cuán mal están jugando. Por ahí la verdad que lo están haciendo los dos pobres muy mal y bueno. Pero a veces pasa que se nos genera un prejuicio a partir de ya una opinión fundada y es irrefutable. Pareciera que nadie puede cambiar algo en apariencia negativo por algo positivo, rindiendo, mejorando y creciendo. Pero la mejor manera que tenés, tu nombre era, perdón. Selmar. Selmar, la mejor manera es siempre con datos precisos, con información, con argumentación en base al conocimiento del juego, porque a veces el no conocer lo que está ocurriendo nos hace quedarnos simplemente con que el futbolista pifió una pelota o tuvo un mal despeje y tal vez no nos quedamos con todos los duelos que ganó, con todas las veces que pasó bien el ataque, con todas las coberturas bien hechas que hizo, y por ahí muchas veces nos encontramos con eso, o ustedes se encuentran con eso, que un futbolista para un entrenador es importantísimo, y ustedes dicen, pero si juega mal, bueno, algo tiene que haber, y ahí es donde la inquietud, la búsqueda de conocimiento, el hecho de poder tener la posibilidad de comunicarse con los protagonistas del fútbol, que a veces te abren la puerta, otras veces no te la abren, no siempre vas a tener la posibilidad de satisfacer tus necesidades periodísticas, pero la búsqueda de información, cuando vos tenés datos, información, conocimiento, es mucho más fácil defender una postura, un criterio, una posible crítica o argumentar un elogio, aunque sea de un futbolista que todo el mundo critica, por ejemplo. Muchas gracias. No sé si me permitiría más o menos completar la pregunta que le hice anteriormente. Claro. Más que todo me refería al inicio de la temporada como en los fichajes, como por ejemplo, continuando con el ejemplo de Bolívar, como usted ha mencionado, Roberto Carlos Fernández era uno de los laterales que tenía potencia en velocidad y que tenía bastante llegada al área, y tras su venta, más o menos el club ha flaqueado en el hecho de encontrar un lateral que supla a Roberto con esas cualidades, y también con la venta de Yomar Rocha, que era de la otra parte del lateral, donde evidentemente tampoco ha podido suplir correctamente la llegada que él tenía, como Bolívar utiliza sus laterales. Y más o menos la pregunta va más que todo orientada al mercado de fichajes, porque muchas veces los futbolistas tienden a malinterpretar cuando los periodistas sugieren un fichaje en su posición, diciendo que
no sirve o algo así? Bueno, que un periodista sugiera un fichaje me parece una aberración. Por eso digo, el periodista tiene que analizar. El periodista no debe decir, para mí tendría que llegar tal jugador. ¿Desde qué lugar se dice? ¿Me entendés? O sea, cada uno debe tener el rol que le compete y desarrollarlo de la mejor manera. Insisto, es mi opinión. Diferente es si el club está sondeando futbolistas, el periodista sabe esos futbolistas y vos como periodista podés vertir una opinión de acuerdo al criterio futbolístico de esa persona. Si te parece un futbolista idóneo para la institución por la forma de jugar histórica de la institución, por la búsqueda del equipo que va a querer desarrollar esa temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Y respecto a lo que me decís de Roberto Carlos Fernández, y Roberto Carlos es irreemplazable. O sea, Bolívar por muchísimos años no va a tener un lateral como Roberto Carlos Fernández porque Roberto Carlos es el mejor futbolista, hoy han aparecido más, pero de hace un tiempo a esta parte está en el top 5 de los mejores futbolistas bolivianos, y si no en el top 3. Por algo se fue y no regresa, y sigue haciendo una buena carrera fuera de Bolivia. Entonces, a veces es muy difícil reemplazar a muy buenos jugadores. Fíjate, en Argentina Racing salió campeón de la Copa Sudamericana, de la Recopa Sudamericana, se le fue Salas a River, se le fue Almendra, se le fue Nardoni, y algún otro que se me está pasando por ahí, y no los pudo reemplazar, porque eran muy buenos. Encontrarán el paso del tiempo, pero a veces en el corto plazo reemplazar a futbolistas tan determinantes, que son tan buenos desde lo individual, pero que tienen tanta injerencia en la estructura colectiva, porque Roberto Carlos es un futbolista que tenía injerencia en la estructura colectiva de Bolívar. No solamente perdió un lateral izquierdo, perdió un tipo que tal vez a partir de él Bolívar generaba mucho de todo lo que podía lograr en el arco rival. Entonces es un análisis que se debe hacer. O sea, lo reemplazo a Roberto Carlos con el mejor lateral izquierdo boliviano que haya, porque generalmente los cupos extranjeros no se gastan en futbolistas laterales, los cupos extranjeros se gastan en defensores centrales, en centrodelanteros, en atacantes. Entonces, bueno, ¿cuál es el futbolista que podría reemplazar a Roberto Carlos? Lo ideal sería que Bolívar, como todos los equipos, tengan la posibilidad de, en sus canteras, formar como se formó a Luisito Paz, que me parece un chico muy potable, pero que no es Roberto Carlos. Tendrá que hacer su camino, desarrollar su carrera, y probablemente sea un jugador que tenga una muy buena carrera dentro de Bolivia, y Dios quiera también fuera de las fronteras bolivianas, pero no de Roberto Carlos. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, profe. Está con Honor CRT. Por favor, si podemos habilitar el micrófono. Creo que ya no va a preguntar. A ver. Le cedemos la palabra a Paola Calle. Paola, otra vez, por favor. Buenas noches, bienvenida nuevamente. Bueno, gracias Adrián, y gracias, profe, por el espacio. Voy a aprovechar cortito porque también creo que es un espacio de un taller de retroalimentación. En términos más periodísticos, lo que consultaba Selmar apuntaba muy bien el profe Cristian al decir que es una falta de respeto tratar de que el periodista sugiera a un jugador y lo es por completo. Entonces también ahí cuando se llega un fichaje o llega un jugador a un equipo, el periodista debe hacer su tarea, hacerle el seguimiento, ver de dónde viene, la trayectoria y todo aquello, y por eso es que el término correcto, para no confundir a la audiencia, ya sea o a tu seguidor o al hincha en sí, es usar el término incorporación, porque si lo presentas tú como refuerzo o consideras que es tu refuerzo estrella y en el trayecto de lo que va pasando con el jugador no resulta, no era lo que el mismo técnico esperaba, tal vez terminas matando al jugador, quizá injustamente o tal vez con mucho criterio u opinión, pero cometemos el error los periodistas de también darle ese toque de wow, el gran fichaje, y después lo terminamos matando nosotros mismos, lo cual no es correcto porque creas una división, y no hay que olvidar que somos generadores de opinión, ¿no? Y bueno, eso solamente por un apunte más periodístico, que es lo que yo más o menos igual en la carrera
y en el trayecto del trabajo, de estar en prensa, aprendí mucho y también reflejar ese respeto de la decisión de por qué apuntan los técnicos a un jugador, y a veces puede resultar y a veces no. Yo quería preguntarle nuevamente, profe, viendo todo lo que nos detalló en base a los sistemas, lo que nos habló de las estrategias que plantean los entrenadores, que muchas veces en nuestro gremio, en el periodismo, se habla de técnicos ofensivos o defensivos. Nosotros los catalogamos así. Es más, cuando se da la llegada de un técnico a un club, vemos y decimos, no, pero este técnico es muy defensivo y es ofensivo, y a veces lo mismo que decía anteriormente, el hincha se queda, no, pero entonces mi equipo va a jugar muy defensivamente, o no sé, vamos a hacer el famoso, lo pongo entre comillas, el famoso término ratonero, o va a ser agresivo, y a veces puede darse o no darse. No comparto el término que usan algunos en muchas cosas, pero bueno, pero le quería preguntar en eso, profe, ¿qué elementos considera usted que realmente definen el perfil de un entrenador? Y si cree que hoy esas etiquetas simplifican demasiado el análisis táctico en la relación periodista-entrenador, y también con el canal que llevamos de los medios, si también complica para la visión que puede tener la afición. Bueno, que simplifica, sí, no tengo ninguna duda. Hay diferentes líneas de entrenadores, y es muy facilista catalogar, determinar, calificar, pero no termina queriendo decir nada. ¿Por qué digo esto? Porque todos los sistemas tácticos, todos los estilos de entrenadores ganaron y perdieron. Todos alguna vez salieron campeones de algo. De hecho, hoy en el fútbol argentino salió campeón el ruso Zielinski, que es a priori un técnico catalogado con lo defensivo. A veces esos entrenadores están acostumbrados a administrar determinado tipo de recursos, determinado tipo de posibilidades, y crecen en su carrera de una determinada manera. Otros, con las nuevas vertientes del fútbol que se ha desarrollado en el último tiempo, han podido desarrollarse de otra manera porque se sienten cómodos de esa manera, y también han ganado o han perdido, porque en el fútbol no hay nada que sea lineal. No hay nada que sea lineal y mucho menos absoluto. Después, situaciones que puedan ayudarlos a ustedes a catalogar, a catalogarnos a nosotros, que eso está en todo su derecho, y es un desglose, es una crítica. La palabra crítica no necesariamente quiere decir algo negativo, ¿no? No es criticar, sino hacer una crítica a partir de la evaluación. Las estructuras tácticas que utilizamos, si buscamos presionar alto, si buscamos la posesión de la pelota, si no la buscamos la posesión de la pelota, si somos un equipo como el que por ahí mostraba recién, que replegaba permanentemente. ¿Viste? Yo veo el fútbol europeo, y cuando vos ves los equipos más importantes del mundo, muchas veces el Real Madrid, cuando no puede presionar, el Real Madrid, el Manchester, el Liverpool, el Bayern, cuando no pueden presionar en campo rival, vos ves 10 futbolistas trabajando en su propio campo buscando no ser vulnerados. Y sin embargo son los equipos más ofensivos del mundo. Está bien, tienen otros recursos humanos, otros presupuestos, otras posibilidades, es cierto. Pero el fútbol está compuesto por diferentes facetas, como hablamos anteriormente, y aquel equipo que pueda realizar esas facetas de la mejor manera posible es el que a la larga va a sacar ventaja. Yo digo, de nada vale defenderme y que no me hagan goles si no soy capaz de hacer goles. Y lo mismo en la otra área, tener el equipo más goleador y de repente que cada vez que te patean al arco o cada vez que te atacan por el medio de la defensa sea gol. Defender bien es un arte, igual que atacar bien es un arte. Y otra cosa es la diferencia entre jugar bien y jugar lindo, ¿no? Que es una línea muy finita, y yo digo que, por ejemplo, hay equipos de entrenadores del estilo de, por ejemplo, no sé, Marcelo Gallardo, un técnico catalogado como ofensivo, que ha tenido equipazos que han atacado muy bien y han defendido muy bien. Sin embargo, en la última época en River no le pudo ir de buena manera, y otros equipos como el de Zielinski, por ejemplo, un equipo que seguramente juega bien,
porque lo que el entrenador pregona, trabaja, el futbolista lo desarrolla. Entonces, son equipos que cuesta ganarles y que tienen la capacidad de, con las herramientas trabajadas, ganar los juegos. Tanto es así que hace una semana salió campeón del fútbol argentino contra River, por ejemplo. Gracias, profe. Gracias, Paola. Carla Gorostiaga, por favor, contigo. Buenas noches. Gracias, buenas noches, profe, ¿cómo está? Bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Usted cree que es conveniente traer jugadores que jueguen en torneos interprovinciales, o mal dicho, lo que son las villas, a equipos de primera división que tienen bajos recursos? Un ejemplo podría ser Tomayapo, Real Oruro, refiriéndome más con el objetivo de que el equipo, con la implementación de estos jugadores, llegue a ser competitivo tanto en la disciplina y costumbres que tiene un jugador profesional. Bueno, mirá, a ver, hay equipos. Está con el micrófono apagado. Hola, hola. Sí, creo que el profe salió, ¿no? Vamos a guardarlo para que pueda nuevamente meterse a la clase. Voy a tratar de comunicarme internamente para... Ahí estoy de vuelta. Ah, ahí está, profe, se nos fue. Se cortó, sí. Te decía, acá hay equipos, por ejemplo, en Argentina de la categoría mía u otras que hacen rastrillajes en el interior del país, en ligas competitivas del interior, donde rescatan proyectos de buenos futbolistas que, a partir de ser menos costosos, son apuestas que a futuro pueden dar. Obviamente que eso es totalmente válido. Lógicamente que hay equipos que manejan presupuestos determinados que no se fijan en ese tipo de futbolistas, y que muchas veces, después que un equipo menor, que tiene menos recursos, lo mostró y le fue bien, estos equipos se hacen eco y por ahí terminan jugando en Bolívar, Strong, Wisterman, Oriente, Blooming, etcétera, etcétera. Todo es válido. Hay muchos equipos que tienen un escauteo hoy mayor de futbolistas y es una obligación, diría, y no solamente un escauteo a nivel plataforma, sino un escauteo a nivel transitar el país en la búsqueda de, a partir de crisis económica, de bajos recursos, de situaciones incómodas, poder encontrar futbolistas de poco costo económico que les puedan dar un rendimiento superlativo. Gracias. Continuamos, por favor, Walter. Bueno, aquí buenas noches, profesor. Quería preguntarle, bueno, metiendo aquí el fútbol internacional sobre el análisis deportivo, que bueno, aquí últimamente las convocatorias internacionales hacia el Mundial, como las convocatorias de Brasil, Francia, etcétera. Mi pregunta es básicamente que, según su opinión, profe, ¿está de acuerdo con esta polémica convocatoria de Neymar o está en contra, hubiera convocado a otro futbolista internacional, como creo que se habla mucho de João Pedro, o qué hubiera hecho usted, profe, según su opinión? Esa es mi pregunta. Bueno, la verdad es que la pregunta, con todo respeto, no tiene nada que ver con lo que estamos tratando, sino que vos me estás pidiendo una opinión a mí como periodista, como si estuvieras haciendo una entrevista. Y yo acá voy a hacerla simple. Primero, que no veo, para mí no tiene nada de polémico, es una opinión tuya la convocatoria de Neymar, y seguramente la pregunta la debería responder con mucha más certeza Carlo Ancelotti, que sabrá por qué decidió convocarlo. Insisto, me estás pidiendo una opinión que no te va a aportar absolutamente nada en cuanto a lo que estás buscando en este taller. Bueno, bro, Bueno, gracias. Pero vale, gracias. Alejandro Carvajal. Buenas noches. Está silenciado. Buenas noches, profe.
primeramente agradecerle por el campeonato de Wilstermann en el 2019. Y mi pregunta va a la siguiente. ¿Cuál fue el sistema o la táctica que utilizó para el partido de Wilstermann Atlético Paranaense en Brasil? Porque me hace recuerdo mucho que nos defendimos todo el partido, pero en realidad tuvimos 2 oportunidades para lograr la victoria. No sé si me puede aclarar qué tipo de sistema pudo utilizar. Las situaciones que vos recordás es una del Pato Rodríguez y una de Tonino Melgar que sacó el arquero. Jugamos 1-5-4-1, arrancamos el partido jugando con el Pato Rodríguez de carrilero derecho y Aponte por izquierda. Los centrales habían sido Montero, Centeno y Venegas, con Pipo en el arco que se lesionó en el primer tiempo. Jugamos con un doble contención que fue Didito Rico con Justiniano. Por fuera jugaron el Pochi y Serginho y Gilbert de punta. La idea tenía que ver con eso de Pochi y Serginho metiéndose adentro, cosa que pudimos hacer muy poco porque la posesión fue prácticamente de Paranaense y nosotros entendíamos que teníamos que hacer un partido lo más largo posible para tener chances de quedarnos con algo que a la postre nos terminó ayudando a clasificar. En el segundo tiempo salió Pochi, entró Esteban Orfano, que pasó a jugar de carrilero derecho, subimos al Pato al lugar de Pochi, más tarde entró Tonino en el lugar de Serginho, y Arrascaita, si no me equivoco, por Gilbert, y con esos futbolistas por ahí ganamos un poquito en posesión, en verticalidad, y tanto así que esas opciones de gol se dieron en los últimos 25 minutos del partido. Paranaense es un equipo que juega 1-4-3-3, muy fácil de analizar, pero muy difícil de enfrentar. Y nosotros teníamos que tratar de tener una contracción táctica, para mí, casi perfecta, para empezar a que Paranaense se desesperase. Era un equipo que no tiraba centros y que allá por los 35 minutos del primer tiempo tiró un centro largo, a los 40 otro, y entendimos que ahí estaba perdiendo un poco la paciencia. El segundo, si bien era un muy buen equipo, pasamos alguna situación de zozobra, pero ellos ya empezaron a lanzar más, nosotros estamos protegidos dentro de la confianza, pudimos manejar algo más la pelota y a la postre nos trajimos un punto que fue importante para clasificar luego en Chile. Muchas gracias. Gracias. Un par de preguntas más, por favor, y vamos allá a cerrar la clase enseguida. Sergio Andrés. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí. Ahora sí. Bueno, primeramente, buenas noches, Adrián, hermano querido, realmente agradecerte otra vez. Es muy lindo lo que estamos pudiendo vivir con gente tan importante. Y bueno, profe, ¿cómo está? Buenas noches, es un placer, la verdad, dirigirme a usted. Sin duda alguna ha quedado en la historia, bueno, en las páginas doradas del fútbol boliviano, ¿no? Primeramente. Entrando en materia del periodismo deportivo, quisiera que desde su experiencia nos cuente tal vez cuánto puede afectar comentarios de la prensa al banquillo, porque muchas veces creo que se comete eso en el periodismo en general, ¿no? Más que todo hablando en el deportivo, que se dice cosas de algún jugador, de algún técnico, y bueno, termina afectando realmente de qué nivel, porque realmente como entrenador y toda esa situación, como también medios, creo que necesitamos tener esa buena relación. Quizá nos pueda contar alguna experiencia, algo que también como periodistas nos sirva a reflexionar y decir, bueno, también son seres humanos, ¿no? Y eso, primeramente, profesor. Bueno, primero que yo digo que la pelea no conduce a ningún lado y generar antipatías y demás, realmente hoy ya con 50 años me parece que siempre es mejor evitarlas. A veces es imposible por ese destrato que se recibe, por esa a veces esta falta de respeto que se tiene, como decía anteriormente, pero en ese caso el problema no es de uno, sino el problema es de la otra persona, que decide hacerlo de la manera que quiere. Muchas veces también ocurre que detrás de comentarios, de dichos, de escritos y demás,
hay algún interés diferente. Digo, el mundo de los grandes, no el mundo del fútbol, el mundo de los seres humanos, cualquiera sea, es un mundo de intereses, donde hay personas buenas y personas malas. Cada uno elige de qué camino recorrer, cómo desandarlo y cómo comportarse. En algún momento cuando era más joven realmente me hacía problemas por otro tipo de situaciones que me planteás. Y hoy ya con 50 años, no, porque lo único que me hacen es gastar tiempo, gastar energía, y sobre todo no poder cambiar nada. Por lo tanto, mi consejo siempre es que cada uno se enfoque en lo que debe hacer para hacerlo de la mejor manera posible, hacerlo con la mayor dignidad posible, ser consecuente con los dichos. No siempre vamos a acertar, ustedes desde su lugar, nosotros desde el nuestro, y entender en un punto, si se quiere, que no, que nosotros o usted no deberíamos ser enemigos de nadie. Sí podemos ser amigos pero no tenemos la necesidad de ser enemigos de nadie. Insisto, el mundo de los grandes es un mundo complejo, el fútbol es un medio que como tanto mueve dinero, mueve intereses y cosas un poco espurias a veces. Una vez que lo entendés, simplemente decís, bueno, ¿de qué lado querés estar? ¿De qué manera querés transitar el camino? Y a lo largo del tiempo, sin lugar a dudas, los hechos te van poniendo en el lugar en el que debes estar. Digo, yo a Adrián lo conozco desde el 2019 y allá por la pandemia del 2020 empezamos a tener una relación un poco más fluida, hasta compartir algún momento, compartir un momento con su familia, él con la mía. Y yo creo que ya después de 6, 7 años Adrián sabe quién soy yo. Pero seguramente en aquel inicio, cuando nos empezamos a conocer, ni yo sabía quién era él, ni él a ciencia cierta quién soy yo. Y estoy seguro que a lo largo del tiempo, con tanta gente que uno se cruza en el fútbol, y ustedes periodistas van a hablar con un montón de gente, habrá gente que le habrá dicho cosas de mí, barbaridades seguro, y no me las ha dicho, pero me las imagino porque el fútbol genera eso. Yo he tenido buenas relaciones tortuosas, con gente que Adrián seguramente conoce. Bueno, el tiempo, insisto, el tiempo es el que te deposita en un lugar determinado. ¿Te puedes equivocar? Obvio que te puedes equivocar, como todo ser humano. Ahora, cuando tenés maldad, cuando no tenés cuestiones de intereses espurios, digo yo, es todo mucho más sencillo, mucho más fácil. Cuando te pones más viejo, como me pasó a mí ahora, que me estoy poniendo cada vez más viejo, ya le esquivas a la discusión, le esquivas a la pelea. Realmente cuando algo no lo podés hacer, no lo haces, o no lo querés hacer, no lo haces, y simplemente te enfocás en ser una buena persona, que es lo más importante en definitiva. Gracias. Muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias. Gustavo y Nicolás, por favor, las dos preguntas. Gustavo primero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Profe Díaz, buenas noches. Una consulta desde su posición como director técnico y toda su experiencia que tiene. Quisiera saber cuál es su opinión o cómo podría definir a un muy buen periodista deportivo, independientemente de que sea en Bolivia, en Argentina o en cualquier lado. ¿Cuál sería su opinión de definir a un muy buen deportista deportivo? Gracias. La ecuanimidad, la objetividad, que siempre la objetividad de nosotros los seres humanos tiene una subjetividad, pero tratar de ser, no caminar siempre con los elogios o las críticas para un mismo lado, porque después el que está afuera imagina intereses, pero cuando vos escuchás a una persona que un día dice, no sé, Adrián ha criticado mis equipos y ha criticado algún cambio y ha criticado algún fichaje y lo ha hecho con respeto. Olvídate que a nadie nos gusta que nos critiquen, a nadie. No conozco una sola persona que le gusta que la critiquen. Pero cuando viene de esa manera, sin falta de respeto, con un criterio que lo podemos compartir o no, pero con un criterio argumentado,
automáticamente te convertís en un buen periodista. No todos van a coincidir con lo que vos digas, escribas, pero sí a partir del respeto, a partir de la utilización de buenos términos, a partir de un buen lenguaje corporal, a partir de unas buenas formas, la gente te va a prestar atención. Porque hoy cualquiera dice cualquier cosa de la manera que se le ocurra, y aquellos que lo hacen de una manera, insisto, ecuánime, educada, firme sea para un elogio o para una crítica, terminan empezando a marcar un camino, porque ustedes van a empezar a recorrer un camino que les gustaría llegue. No sé, ¿cuál es el periodista icónico del deporte boliviano a lo largo de la historia? ¿A mí me hace la pregunta, profe? Sí, ¿cuál sería? Un periodista. Toto Arévalo tiene que estar ahí entre los más importantes de Bolivia, ¿no? Me parece. Y bueno, y seguramente Toto habrá acertado, se habrá equivocado, pero que vos lo reconozcas seguramente tiene que ver con algo que él se ganó con el paso de los años, por tener una conducta, una forma de ser, una forma de expresarse. Me parece que por ser en Argentina Macaya Márquez, por ejemplo, ¿no? Es un tipo hiper respetado. Otros que tienen la trayectoria de Macaya Márquez no tienen el respeto ganado de Macaya Márquez. ¿Por qué? Y bueno, porque a lo largo del camino han fluctuado, han cambiado, han sido diferentes. Me parece que el camino por ahí, después podés cubrir más mundiales, menos mundiales, más eventos importantes, porque a veces no nos toca en la suerte, pero el hecho de poder, desde lo que hacemos, sea más notorio, menos notorio, en el mejor nivel, no el mejor, poder dejar algo, porque siempre habrá alguien que nos va a escuchar, siempre habrá alguien que nos va a leer. En el caso mío, siempre habrá alguien que voy a dirigir, sea en la Liga Boliviana, sea en Argentina, sea en Perú. Siempre te cruzas con gente, siempre te vinculás, y cuando haces las cosas bien, ese mensaje que te dan, ese que te recuerda. Mira, hoy vino a jugar acá con Madrid las inferiores de la calle de Comodoro Rivadavia, un equipo formativo por naturaleza en Argentina, y el director principal es Mumo Peralta. Mumo Peralta es un ex jugador de fútbol, jugó en mi época, de hecho mi último clásico Independiente Racing, a él lo echaron, y yo me acerqué a saludarlo, y nada, había dos personas que tenemos en común que me dicen, siempre me hablan bien de vos, Cristian, y yo ni lo sabía. Y son personas que son excelentes conocidos sin ser amigos. Entonces, creo que va por ese lado, poder, el día que nos toque irnos de este mundo, haber podido dejar algo, independientemente de si fuiste campeón o fuiste campeón, o en el caso de ustedes, si cubren un mundial o un juego olímpico, o se desarrollan en un medio nacional, provincial, departamental, barrial. Creo que va por ahí. Gracias. Por favor. Estás muteado, Adrián. Perdón, Nicolás. Perdón, gracias, profe. Nicolás. Bueno, gracias. Disculpa, profe, saliendo un poco de las preguntas, todas las preguntas, quisiera preguntarle que sé que su próximo partido va a ser el domingo 7 contra San Telmo, y quisiera preguntarle si ya tiene alguna táctica preparada para este partido. Sí, pero no te voy a contar. Sí, tenemos ahí, si bien tenemos algunos futbolistas un poco tocados, que bueno, que entre hoy y mañana por ahí no se van a poder desarrollar con el resto del plantel y son importantes. Esperaremos a la práctica del jueves a ver cómo llegan, y ahí tomaremos alguna decisión, si podemos contar o no con ellos, o con algunos sí u otros no. Tendremos que dejar pasar el día de mañana, contándolos a ellos. Tengo una estructura, un pensamiento del partido que tenemos que intentar diputar, y si no llegase a contar con ellos, de todas maneras creo tener los intérpretes que pueden reemplazarlo dentro de la misma estructura táctica. Muchísimas gracias, profe. Profe, antes de finalizar, Brian, si me das un minutito, por favor, para cerrar contigo también. Quería tocar un par de temas más para
conocer un poco su opinión, ¿no? La idea es, por ahí, ya tocaba un poco usted el tema, ¿no? La relación técnico-periodista que debe existir, profesor. Sé que, por ejemplo, ha recibido muchas críticas de algún periodista, propiamente dicho Juan Pastén, no voy a ocultar, pero nunca salió usted a responder, ¿no? Siempre se mantuvo en silencio, no quiso salir a responder. Por ahí no es la postura que toman otros, ¿no? Donde van al golpe por golpe en los micrófonos y termina mal, ¿no? Pero va en ese camino, profesor, el no entrar en esto de la polémica. ¿Qué sentido tiene pelear? ¿Cuál debe ser la relación periodista técnico? ¿Pueden ser amigos? ¿Se pueden llevar de la mejor manera, tomando en cuenta que el periodista en algún momento tiene que hacer su trabajo y hacer una crítica tal vez al DT? Sí, a ver, te repito, lo de la pelea creo que no te conduce a ningún lado. A veces es imposible no pelear, a veces, pero están las maneras y en las formas que uno quiere pelear. A veces pelear es doblar en la próxima esquina en sentido transversal o opuesto a la persona que quiere pelear con vos, y la pelea la diste de su lugar, del silencio y continuando la vida. Otras veces las peleas se dan de otra manera, depende de cada uno, del sentimiento y la cabeza y la intención de cada uno. Si se puede ser amigo, sí, se puede ser amigo. No vas a ser amigo de todos, porque es imposible, porque yo tampoco soy amigo de todo el mundo, o vos tampoco sos amigo de todo el mundo. Sos amigo de la persona con la que por ahí tienes un feeling especial, con la que encontraste una comunión en la relación diferente, que tenés coincidencias. No hay ningún bloqueo para que un periodista y un entrenador, un deportista sean amigos. De hecho, hay montones que seguramente los hay. Y lo mejor es mantener una relación cordial, donde creo que la amistad se puede llegar a consolidar a partir de que entre nosotros sepamos cuáles son los límites. Y muchas veces los límites son los que terminan confundiendo las relaciones, las situaciones, y parecen que fueran incompatibles, y no, depende de la capacidad, de la sana o no tan sana intención que una de las partes pueda llegar a tener en la búsqueda de la relación. Muchas veces los periodistas, me ha pasado hace poquito con una persona que fuimos a compartir un asado que me invitaron, con un grupo de gente acá que me tratan siempre muy bien, y uno de ellos no pudo salir en toda la cena de su rol periodístico, y hasta me hizo sentir un poco incómodo, porque era otra situación, y él tenía la necesidad, o tenía el gen periodístico dentro, y no supo darse cuenta y poder disfrutar del momento desde otro lugar. ¿Me entendés? Y bueno, yo ya sé que por ahí con esa persona va a ser muy difícil que yo entable una relación, porque evidentemente a él le cuesta salir de su rol, y yo en ese momento, si algo quería, era no ser el entrenador, justamente, ¿no? Pero como para resumir, sí, creo que se puede todo, y sobre todo para que haya una pelea, tiene que haber dos que se quieran pelear. Si hay uno que no se quiere pelear, no hay pelea. Y a lo largo de 5 o 6 años está claro que desde mi lugar nunca fue la intención pelearme con nadie en particular, como me está citando, pero evidentemente había otras cosas, pero bueno, son mucho más profundas y no van al caso de esta linda charla que estamos teniendo nosotros. Vamos a planificar como siempre. Profe, la otra, quiero que vea el video, que escuche el video y me dé su opinión. No quiero un Cristian Díaz que entre a juzgarlo, a Robado, no. Quiero que me comente sobre la situación, ¿no? Primero lo pongo el video para que lo escuche. Vamos a planificar como siempre, planifica Bolívar los partidos, sea de visita o de local, para ir a ganar. En el primer partido tendremos a los chicos de la selección, en el segundo no los tendremos, así que sabemos que tenemos un plantel completo, largo, y que hay muchos chicos que están también esperando su oportunidad. Con la llegada del entrenador ya ha mejorado muchísimo, así que bueno, será un partido muy, muy lindo para los espectadores también, como lo fue hoy, ¿no? Entrenador, ¿cómo le va? José Quino, le saludo para Red 1. Fabio, ¿cómo estás? El placer de saludar. Director técnico titulado profesional, licencia Conmebol Pro, entrenador, no, ya me dijiste 2 veces, tenés que ser respetuoso. Director técnico, ¿cómo le va? Le quería consultar por
¿Es necesario que se queden los jugadores de la selección para el final del jueves? Gracias. No. Tengo que hacer la pregunta, profe. Te tengo que dar mi opinión al respecto de esto. Lo vi, no sé el trasfondo, no sé qué pasó antes o qué dejó de pasar antes para que ocurriese eso. De todas maneras, yo no lo hubiese hecho, creo. No es mi forma de dirigirme, pero insisto, no sé el trasfondo que llevó a Robato a hacer lo que hizo. Para mí, desde mi lugar, lo único que terminó logrando, yo sigo mucho tu medio, Adrián, y él a partir de eso, por ejemplo, en tu medio logró encontrarse con la burla en muchas oportunidades a partir del, ya no me acuerdo la frase cómo era, DT Pro, sí. Eso, y se ganó enemigos. Y yo la verdad que como entrenador le recomendaría a cualquier entrenador que a nosotros nos critiquen, nos insulten, nos puteen porque perdemos un partido, porque erramos un cambio, porque planteamos una estructura táctica o un plan de juego que no salió. Pero hay cosas que considero, pero esa es mi forma de ser, que las tenemos que evitar en beneficio de nuestra propia salud mental. Insisto, hay batallas que no tenemos que dar, que no nos conducen a ningún lado, al menos creo yo. Si bien respeto a todas las opiniones, al verla, cuando la vi y demás, es chocante, más teniendo en cuenta que nosotros argentinos, que Bolivia es un país que nos abre las puertas, pero también en muchos casos hay un recelo con el extranjero y ese gaucho pirata famoso que se nos dice habitualmente, algunos tratamos de con trabajo, con una forma de ser determinada durante muchos años, que se diga mucho menos, pero después pasan situaciones que tal vez Robato tenga sus argumentos, sus justificativos. Perdón, profe, hay esa diferencia, pero DT, entrenador, creo que el entrenador son ustedes, ¿no? Que trabajan toda la semana, lo entrenan al equipo y el DT también es el que... No tengo ni idea, yo tengo, nada, sí, el cartoncito creo que dice licencia pro, yo la tengo en la computadora, pero sí, somos entrenadores, somos directores técnicos, a veces nos dicen profe, y a mí me gusta que me llamen Cristian, como te he dicho 1000 veces. Acá en Argentina te llaman por el nombre, en Bolivia te dicen profe, en Perú te dicen profe, en Paraguay te dicen profe, está lindo también, pero para nosotros el profe es el preparador físico. Si me llaman por el nombre, cosa que te he dicho 1000 veces, por ejemplo, pero después entrenador, de técnico, no sé qué otra cosa más hay. Nada, pero creo que había un trasfondo anterior a esa respuesta, y por ahí el momento, el lugar, las formas, no lo dejaron a Robato en un buen lugar de exposición y en vez de ser amigo hizo enemigo, tal vez a conciencia, tal vez inconscientemente. La respuesta te la tendría que dar él. Yo creo personalmente que eso no lo hubiese dicho, al menos en público. Gracias, profesor. Brian, ya estamos con las últimas preguntas, últimos minutos, porque el siguiente grupo todavía nos está esperando. Contigo, Brian, y después Paula. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Al profe también buenas noches, es un placer. La pregunta es esta, quizás ya lo hicieron algo similar, bueno, por temas de internet no estuve casi toda la clase, pero ha habido momentos donde he tenido la oportunidad de compartir con directores técnicos donde hablamos de los resultados y me comentaban lo siguiente, que a veces los resultados negativos no pasa solo por el mal planteamiento, sino también por cómo llegan los jugadores o la situación en la semana de la que se encontraron. En este caso la pregunta va la siguiente. Uno como periodista, ¿cómo debe ser una crítica constructiva para que el hincha no lo vea de otra manera? Porque ha solido pasar de que si tú mencionas como periodista de que
los jugadores no estuvieron al 100%, a veces el hincha suele tomarlo de otra forma en el contexto de decir, no, seguramente el periodista es su amigo del director técnico, por eso habla de tal manera para no manchar su imagen. ¿Cómo se utilizaría o cómo se haría esta crítica en caso de dichos resultados, ¿no? De las que no se den, para que no se dé a entender mal al hincha también? Gracias. Profe, el micrófono está apagado. La ecuanimidad de la cual te hablaba hace tiempo. La credibilidad te la vas ganando, se la van ganando, nos la vamos ganando con el recorrido. El camino que vayas transitando, que la gente va palpando, va viendo y que termina diciendo si sos una persona creíble o no creíble. Algunos, por su forma de ser, por lo amarillista y demás, siempre tienen consumo, siempre tienen la posibilidad de que haya gente que las consuma. Otros, por credibilidad, por seriedad, por educación, también tienen sus seguidores, sus oyentes o televidentes. Pero insisto, si tenés la capacidad de analizar, de explicar, de conocer y sobre todo de argumentar, indefectiblemente en el recorrido del camino vas a ganar más credibilidad que de la otra. Paola. Bien, Adrián, voy a hacerlo cortito, comparto. Voy a hacer referencia al video del profe Flavio Robato. Considero que sí hubo un trasfondo. No me parece que lo hayas puesto en el taller porque es entrar en una dinámica medio polémica donde sí había un trasfondo y que en el medio de La Paz, para los que cubrimos Bolívar, en este caso, sí sabíamos lo que pasó. Que se hayan agarrado y hayan hecho mofa de eso, este es otro tema, pero no lo comparto. No me parece que haya estado en este taller particularmente. ¿Qué pasó, Paola? Si nos puedes contar, repito, el trasfondo para entenderlo también entonces. Hubo un problema de tema personal entre el periodista y el profesor, que el profesor ya tenía el antecedente de eso, que fue marcado en base a lo que el profe Díaz decía, mientras el periodista se dirija al entrenador con mucho respeto, siempre van a fluir las cosas. Y ya en prácticas y en conferencias de prensa se había roto ese respeto. Entonces, no fue el momento, comparto con lo que decía el profe Díaz, de que no fue el momento en el que él respondiera de esa manera. Fue la manera equivocada de Robato de responder así, pero no es correcto. Creo que en un taller meter eso de manera simbólica, por lo menos no para el aprendizaje que yo quiero tener. Sí iba a modo de amenizar esto, que era lo que te comentaba de manera interna, preguntarle al profe Díaz, hablando de esta relación periodista-técnico, que también ustedes identifican muy bien a la prensa, el tipo de preguntas que pueden hacer a medida que los van conociendo, con la experiencia que tuve en el medio boliviano, quien considera que a veces hace un análisis más crítico o a veces es mucho más polémico. Si la prensa de Cochabamba o cuando estuvo en La Paz, que también ahí hay ciertos choques. Yo le quería preguntar más en base a la anécdota, eso al profe Cristian. Mirá, la verdad que yo en Cochabamba tuve en el 2020 un solo problema con un periodista, uno solo. Lo cité, lo aclaré y recomenzamos. Tengo una relación profesional. Creo que con el paso del tiempo él terminó comportándose como habitualmente es y yo, sin embargo, hice lo que sentí que debía hacer. Y en La Paz, al margen de lo que charlábamos anteriormente, no he tenido problemas con nadie. He recibido críticas, he recibido elogios, pero insisto, Pau, va en cómo es cada uno también, en si tenés ganas de chocar o no tenés ganas de chocar, si tenés ganas de pelear, si tenés ganas de gastar tiempo y energía en ese tipo de cosas que no te conducen a ningún sitio. Obviamente que si en algún momento traspasa una línea determinada, habrá quienes decidirán resolverlo de una determinada manera y habremos otros que, bueno, lo resolvemos en silencio y caminando. Pero en todos lados hay a veces agresividad, hay amarillismo, se dicen muchas veces cosas que realmente no son, esto lo digo con conocimiento de causa. Y en muchos casos lo que ocurre es que no se habla de fútbol.
que en definitiva, creo yo, en algún momento, aquellos que puedan hablar de fútbol y bien de fútbol, no hablo de Bolivia solamente, hablo de Argentina también, de fútbol, de lo táctico, del juego, de los perfiles, de las estructuras tácticas, de los buenos controles o malos controles, si un arquero trabajó bien o trabajó mal el arco lateral o salió en un centro, se habla poco porque muchas veces se desconoce, entonces lo otro es más fácil. Hablar de otro tipo de cuestiones polémicas es mucho más fácil y también es consumido, por lo tanto, con los matices de cada país, de cada ciudad, te encontrás con gente de todo tipo en todos los lugares. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Mil disculpas, Selmar, y el amigo que está con el dispositivo Honor. Tenemos que ya cerrar la clase, nos hemos excedido 27 minutos. Con Paola vamos a seguir la charla seguramente internamente. Pero, profe, quiero agradecerle de verdad por estar acá, por haber aceptado esta invitación y poder responder absolutamente todas las consultas de los participantes. La verdad que nos sentimos privilegiados por hablar y conocer más experiencias de gente que sí sabe de fútbol. Profe, un abrazo a la distancia, muchas gracias de verdad y que espero se haya sentido cómodo también en esta charla, como usted dice, de fútbol, lo que tanto nos apasiona. Bueno, Adri, gracias por invitarme. Espero que, sobre todo la primera parte que hablamos de cosas del juego y demás, les haya servido, les haya gustado. Les mando un saludo a todos. Prepárense, estudien, vean fútbol, traten de charlar con personas que consideren que las van a nutrir en diferentes situaciones, y para adelante. Y acá, como ya saben, yo tengo mi mujer, mi nene. No soy boliviano, no nací ahí, pero tengo un pedazo importante de mi vida y mi corazón allá y siempre deseando que lo futbolístico le vaya bien, en lo social, político, económico, en este momento de crisis también la cosa mejore y Bolivia se acomode porque es un país, lo voy a decir groseramente, pero van a entender, país de la puta madre. Así que les mando un beso. Adri, te pido un favor, en este momento me está viendo a buscar André con Benja medio dormido a la casa del profe donde estoy. Dame un tiempito que llego a mi casa, te escribo y nos metemos con el otro grupo. Dale, profe. Entonces lo coordinamos así. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Permiso, buenas noches. Y mañana los espero a las 8 de la noche, chicos. 8 de la noche, el Pato Rodríguez acá en el taller de periodismo deportivo. Permiso y buenas noches. Un gusto. Permiso. The recording has stopped.